Hola doctor, muy buenos días. A usted y a todos nuestros asistentes. ¿Me escucha? Sí, maestro, le escucho perfectamente. Perfecto. Si gusta, por respeto a los miembros que vamos iniciando, a igual les recuerdo a usted y a los asistentes que la sesión se está siendo grabada para posterior subirla a YouTube, que es nuestro canal para que algún momento los asistentes o miembros que entran en destiempo puedan visualizar la clase completa y se queda ahí por siempre, ¿sale? Entonces le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Giovanni Telumbre Terrero. Él es doctor en salud mental, él es enfermero de licenciatura y nos va a impartir el módulo de salud mental comunitaria. Él es profesor y coordinador de la Universidad de Ciudad del Carmen, Campeche, si la pronuncié bien, y actualmente es colaborador con nosotros de la Asociación de Enfermería Comunitaria en la colaboración de números especiales de otras revistas y a su vez también coautor y autor de diversos artículos de divulgación científica con relación a salud mental y adicciones, en el cual hemos participado con él. Doctor, le cedo la pantalla y el micrófono. Usted puede hacer ya uso de la misma. Cualquier cosa yo voy a estar aquí en caso de que se prenda un micrófono o se requiera alguna actividad. Gracias, maestro. Nada más, no sé si me logre confirmar, si se logra ver la presentación. Ya se visualiza la pantalla. Ok, listo. Pues primero que nada, agradecer la invitación del maestro Daniel de colaborar en esta sesión del diplomado en enfermería comunitaria. Para mí resulta muy interesante desde que se asigne el título a este diplomado llamado en enfermería comunitaria, pero enfocado a las prácticas de cuidado para la salud. Y de manera muy particular, me toca a mí hablar sobre las cuestiones de salud mental comunitaria o la parte comunitaria, pero englobando la parte de salud mental. Pues bien, como lo mencionó el maestro Daniel, mi área de expertise tiene que ver con la cuestión de la salud mental, y lo cual ha resultado un punto importante y medular, ¿no? No solamente para trasladarlo directamente a la práctica clínica, sino también a la parte comunitaria, pero un elemento importante, y siempre les digo a mis estudiantes, eh, que siempre en la universidad nos enseñan a cómo cuidar de las demás personas. Sin embargo, poco nos enseñan a cuidarnos a nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esta parte? Un ejemplo muy claro es que nos enseñan cómo manejar el proceso o afrontar el proceso de muerte de un familiar o de un paciente directamente en el hospital. O sea, les enseñamos a las personas cómo afrontar ese tipo de situaciones. Sin embargo, para muchos de nosotros ese tipo de situaciones resultan un poco complejas, y a veces a nosotros como estudiantes o como profesionales no se nos da esa importancia o esos elementos necesarios para poder nosotros enfrentar directamente aspectos de la salud mental. Pues con esto, el módulo que me corresponde a mí hablarles el día de hoy alude específicamente a la salud mental comunitaria. Para ello, de manera muy particular, me voy a permitir señalar que estaremos abordando estos cuatro elementos importantes. Primero, el panorama de la salud mental. El panorama de la salud mental, y aquí sí me gustaría hacer una precisión, de que ha cambiado y evolucionado enormemente, dado que se hablaba muy poco de salud mental, se hablaba de manera muy particular o aisladamente de salud mental, dado que no era una prioridad específicamente dentro del sistema de salud. Todos recordamos específicamente el año de finales del 2019, principios del 2020, donde a raíz de la pandemia por COVID-19, pues no estábamos preparados, no solamente para enfrentar la atención hospitalaria, sino también afrontar estas consecuencias que pudieran partir de la salud mental. En ese sentido, pues abordaremos este panorama de la salud mental. También abordaremos esta cuestión de la salud mental en Doctor, la perdón que lo comunidad. interrumpa. Adelante, maestro. Perdón. Creo que la proyección solo se quedó en la portada.
y solo está en Ah, versión pequeña, no es la extensión. Entonces ok, no sé si gusta dejar de compartir, volverlo a compartir para ver si hubo alguna fallita por ahí. sí, Porque creo que ya no, iba con la segunda, ¿verdad? sí, en la segunda diapositiva, Sí. pero no hay ningún inconveniente. ¿Ahí lo logra ver? Sí, y ya se mueve Ahí sí. perfectamente. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, maestro. Bien, y la cuestión de la salud mental en la comunidad. Cuando escuchamos el término de comunidad, en muchas ocasiones se nos viene a la mente específicamente trabajar en un centro de salud. Sin embargo, la comunidad tiene que ver con el entorno en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Abordaremos también de manera muy particular estos factores asociados a la salud mental. Y aquí me gustaría hacer la precisión en función de los determinantes sociales de la salud mental, abordando de manera muy particular aquellos factores que pudieran ayudarnos a nosotros, que es el siguiente punto, que son los factores de riesgo o los factores de protección ante este panorama de la salud mental. Y también, pues, unas consideraciones finales de manera muy particular. Esto es a grandes rasgos lo que vamos a tener, esta charla que vamos a tener. Despediría de la manera más atenta. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en escribírmelo a través de los mensajes y con gusto podemos dar pauta a poder contestar cada una de sus interrogantes. En este sentido, yo siempre me gusta iniciar esta pregunta. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos a nuestro alrededor? ¿Cuáles son nuestras actividades de la vida diaria? ¿Hacemos algo nuevo siempre? ¿Hacemos rutinas? ¿Hacemos realmente lo que nos gusta? ¿O simplemente ahora con las compañeras del trabajo hablo y siempre aludo a de que un día a la vez porque no sabemos cómo toda la gama de situaciones que se nos pudieran presentar, ¿no? Entonces, es muy importante partir de esta pregunta. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos a nuestro alrededor? De manera muy particular, yo les puedo decir que yo estoy de vacaciones, sin embargo, sigo trabajando, sigo haciendo múltiples actividades que me permiten, he hecho ajustes también en cuestiones de mi vida personal, pero también en ajustes en mi vida laboral, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta primera pregunta, ¿qué observamos? Resulta importante concretarnos de manera muy particular que en ese sentido, por ejemplo, todos estamos frente a una computadora y no sé si se han dado cuenta, a veces decimos, nosotros nos vamos a ir de vacaciones, pero siempre tenemos que llevar una computadora. ¿Por qué? Por lo que se ofrezca. No podemos desprendernos directamente de la parte laboral con la parte de nuestro bienestar. Ahora también los horarios laborales que pudiéramos tener, hay personas que laboran desde las 7 hasta las 3 de la tarde, hasta las 4, hasta las 5. ¿En qué momento nosotros vemos el trabajo como algo que disfrutamos de manera muy particular? Entonces también es momento de que nosotros nos empecemos a cuestionar de manera muy particular esos elementos, ¿no? Que pudiéramos tener estas propias características para poder nosotros visualizar. La siguiente es también, si nos enfocamos a nuestros estudiantes, gran parte de ellos pasan mucho tiempo directamente en la escuela. Cuando nos preocupamos realmente si se sienten bien, y no me refiero a las cuestiones físicas, sino me refiero a las cuestiones psicológicas o emocionales que pudieran tener eh, esa parte emocional que pudieran tener nuestros propios estudiantes. Ahora bien, si lo trasladamos directamente, y no sé si aquí en esta sesión el día de hoy existan amas de casa, a veces, por ejemplo, es de reconocer el trabajo que hacen las amas de casa desde la parte, no solamente, y que trabajan a la vez, porque hacen un doble o hasta triple rol. ¿A qué me refiero? No solamente se tienen que preocupar por las cuestiones laborales de ir, sino que se levantan temprano, tienen que preparar desayuno, tienen que tener estos elementos y aparte llegan a hacer las labores de la casa y las labores del trabajo. Y es una doble función, ¿de acuerdo? Entonces debemos de considerar
que esas situaciones que logramos visualizar son más normales de las que nosotros, de lo que nosotros pudiéramos considerar. Otro elemento importante, y esto es muy frecuente, ¿cuántos de nosotros decimos o a veces se nos olvida nuestro celular en casa y regresamos a casa por el celular porque no podemos estar sin el celular? Y entonces no podemos estar alejados de la tecnología. Esta imagen, y ustedes cuando estén a su alrededor pueden observar de alguna manera si realmente cuántas personas que pueden estar en una mesa, pueden estar en un parque, realmente están platicando, sino más bien que tienen que tener un dispositivo de manera muy particular para poder intercambiar. A veces o nosotros lo hacemos, estamos comiendo, es nuestra hora de comida de manera muy particular y entonces resulta que tenemos que tener el teléfono a la mano. Son situaciones que nosotros pudiéramos aludir específicamente a nuestra salud mental. Y es aquí, en estos elementos, cuando estamos hablando de manera muy particular de la parte directamente de la comunidad. Esto es comunidad. Y es entonces cuando hablamos específicamente de salud mental. Son elementos que se tienen que analizar desde la parte laboral, la parte académica, en casa, lo que vivimos directamente en ese día a día, directamente bajo las circunstancias que pudiéramos tener en nuestra vida social. Y es aquí entonces que resulta un elemento importante que se tiene que analizar y es un punto de partida para poder abordar la salud mental. Y entonces, bajo esta misma concepción, surge la primera interrogante. ¿Por qué hablar de salud mental? Yo les mencionaba al inicio de la presentación, siempre hemos escuchado el término salud mental. Sin embargo, no se le ha dado la importancia como debería de ser. Una fue a raíz de la pandemia por COVID-19, donde se puso atención y mayor énfasis en la salud mental. ¿Por qué? Y ustedes no me dejarán mentir, no estábamos acostumbrados a convivir todos en casa. Se suscitaban discusiones, inconformidades, porque cada uno de nosotros quería tener su espacio, su propio lugar, su propia privacidad. Y a veces en una familia que eran 5, 6, 7 personas, imagínense. Y además, si le sumamos a esto, que la mamá tenía que cuidar a los hijos tenían escuela, el papá hacía teletrabajo, estas características que no estábamos acostumbrados a hacer. Y entonces fue a partir del año 2020-21 cuando se lograron visualizar las posibles consecuencias que había dejado la pandemia por COVID-19, donde se puso un mayor énfasis específicamente en la salud mental. Sin embargo, muchas personas pudieran considerar que la salud es algo nuevo y está de moda. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy en día, si ustedes le preguntan a alguna persona, ya dice, estoy estresado, yo tengo depresión, yo estoy ansioso. O sea, porque en automático este tipo de personas ya están relacionando una sintomatología con una manifestación de manera muy particular en nuestro cuerpo y ellos ya se están predisponiendo a poder decir, tengo esto. Y entonces surge la interrogante aquí, si es algo nuevo o está de moda. ¿Por qué de moda? Porque pareciera que todos tenemos una alteración de nuestra salud mental, o que muchas personas también utilizan ese término para ir a trabajar, ese tipo de situaciones, para justificar ciertas situaciones. Y entonces, desde mi punto de vista, no es algo nuevo, simplemente que se le ha dado mayor importancia en los últimos 5 años, porque siempre se ha hablado de salud mental. Sin embargo, no se le había dado la importancia que debería de tener. Por otra parte, debemos de considerar que es una parte fundamental de la salud. Si ustedes recuerdan, y ahorita lo vamos a ver más adelante, el propio concepto de salud que plantea la Organización Mundial de la Salud incluye la parte psicológica, incluye la parte de salud mental. Y también es un tema poco abordado, vuelvo a insistir, dado que no se le da, y si no se le da porque sigue vigente,
no se le da la importancia que debería de tener directamente los aspectos de salud mental. Poco se ha abordado, poco se ha analizado específicamente sobre la salud mental. Si consideramos esas tres concepciones que surgen socialmente, si es algo nuevo, es algo de moda, que es una parte, un elemento importante de la salud y que es un tema poco abordado, y si a esto le sumamos de manera muy particular que los seres humanos pasamos por un ciclo vital humano, donde hay crecimiento y hay desarrollo, donde se viven ciertas experiencias desde el nacimiento hasta la muerte, desde que hay ciertas circunstancias en la niñez, en la adolescencia, en la etapa adulta, en la vejez, que pudieran ser factores que pudieran detonar o alterar nuestra salud mental. Y entonces, si ustedes logran visualizar, tenemos y siempre pasamos por circunstancias que pueden alterar nuestra salud mental. ¿Y de qué va a depender? De que nosotros podamos enfrentar ese tipo de situaciones de una manera adecuada y pertinente. Por lo tanto, la salud mental tiene que ser un tema prioritario dentro del sistema de salud y prioritario también para los que nos encargamos de la formación de recursos humanos en salud, pero también de manera individual, preocuparnos por nuestra salud mental. Yo siempre pregunto, ¿cuántos de nosotros sabemos qué actividad o nos dedicamos esos 5 minutos, y no es que esté haciendo comercial, esos 5 minutos para nosotros mismos? ¿Saben cuál es su espacio de seguridad? ¿Saben cuál es que cuando se sienten decaídos, se sienten tristes, se sienten que requieren un confort, recurren a este lugar, a esta persona, a estos espacios? Y es ahí donde nosotros tenemos un área de confort. Y entonces ahí también necesitamos hablar de salud mental. Y esas circunstancias van cambiando a lo largo del ciclo vital, desde el lactante menor hasta la etapa de la vejez. Son características que tenemos que considerar. Y si yo les preguntara, por ejemplo, ¿en qué etapa ustedes consideran que se ve alterada en mayor proporción la salud mental? Tal vez muchos de ustedes coincidirían en que es la etapa de la adolescencia o la juventud. Claro, porque no solamente se están viviendo cambios físicos, sino también se están experimentando cambios psicológicos en busca de una identidad, en la construcción de una personalidad. Y entonces, primero, como profesionales, tenemos que considerar y conocer las teorías que explican la personalidad a lo largo de la vida. Posteriormente, tenemos que conocer los elementos que inmiscuyen a la cuestión de la salud mental. Y es aquí donde yo les mencionaba de manera muy particular que la propia concepción de salud que plantea la Organización Mundial de la Salud incluye la cuestión de salud mental en una afirmación más o menos corta, pero de manera textual nos dice que es el estado de completo bienestar, bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedades o afecciones. La parte dice bienestar, estar bien con quién, conmigo mismo y con los demás. La parte física, que tal vez tenga todas las extremidades, que no tenga alguna lesión, algo que esté alterando esta parte, pero también, y lo que nos importa a nosotros, la cuestión de salud mental. Yo tal vez puedo estar bien físicamente, puedo llevarme bien con todo el mundo, pero de manera emocional puede haber una alteración y por lo tanto la propia afirmación, el propio concepto de salud mental ya no se cumple con ella. Y entonces aquí surge la pregunta, ¿tenemos salud? Para tener salud se tienen que cumplir las tres características: el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social. Y entonces, yo en este momento, si tengo hambre, tengo sueño, me siento cansado, algo desde la parte física ya no se está cumpliendo. ¿Estoy bien mentalmente?
socialmente me relaciono muy bien con todos los demás. Sin embargo, hay un elemento que no se está cumpliendo del propio concepto de salud. Y entonces aquí es donde surge esta necesidad de poder nosotros comprender el concepto de salud. Ahora, si desprendemos un poco más el propio concepto, hablamos de salud. Ahora, ¿qué significa la salud mental? Es un estado de bienestar mental. Ojo, y aquí resulta muy importante, hacer frente a los momentos de estrés de la vida. ¿Cuáles son esos momentos de estrés? Los podemos experimentar en la escuela, los podemos experimentar también en el trabajo, los podemos experimentar en el entorno, los podemos experimentar en nuestras relaciones con nuestros amigos, la podemos experimentar también en nuestra relación de pareja. Son elementos que pueden alterar directamente nuestra salud mental. Y entonces resulta importante que esos momentos van a causar, esas situaciones van a causar estrés. Y por lo tanto, al tener muy buena salud mental, eso implica que podamos hacer frente a ese tipo de situaciones. Ahora, cuando hablamos de salud mental, también implica que la persona tiene que desarrollar todas sus habilidades. Aquí alude el término de habilidades para la vida o habilidades socioemocionales, que son todas aquellas herramientas que nos van a permitir a nosotros enfrentar y afrontar las diversas circunstancias que se nos van a presentar a lo largo de nuestra vida. La capacidad de resiliencia, la capacidad de autoestima, la asertividad, la autoeficacia, que van a ser esas variables mediadoras que van a poder contribuir directamente a nuestra salud mental. Y también un elemento importante, poder aprender y trabajar adecuadamente. Poder aprender. Y esto es uno de los elementos importantes. ¿Por qué poder aprender? Porque en muchas ocasiones pareciera que ya lo sabemos, que todo lo hacemos perfecto. Sin embargo, en un día, cada día, perdón, es una forma nueva de aprender, de poder mejorar, de poder hacer cosas nuevas y siempre velando por el bienestar y la mejora de su comunidad. Y es aquí nuevamente por qué incluir estos dos conceptos que van relacionados directamente con la salud mental comunitaria. La comunidad es nuestra escuela, la comunidad es nuestro entorno, la comunidad es el lugar donde vivimos, la comunidad tiene que ver en medio donde nosotros nos desarrollamos como personas. Y entonces, bajo esta concepción que tenemos directamente de la propia salud y la salud mental, podemos señalar que la salud y el bienestar que sustentan nuestras capacidades individuales y colectivas nos van a permitir a nosotros tomar decisiones, establecer relaciones adecuadas y pertinentes, pero también dar forma al mundo en el que vivimos. Tomar decisiones adecuadas, pertinentes, que podamos nosotros asumir las implicaciones o la responsabilidad que implica tomar una decisión, buenas o malas, dependiendo de nosotros las circunstancias en las cuales estemos. Establecer relaciones con los demás, establecer relaciones en el trabajo, y no me estoy refiriendo a relaciones de pareja, sino relaciones colaborativas, relaciones que tienen que ver de amistad, porque a muchos de nosotros se nos dificulta en ocasiones poder nosotros relacionarnos con los demás. Hay personas, y siempre lo pregunto, por ejemplo, hay personas que se les facilita bastante llegar a algún lugar que tal vez donde no conocen a nadie y poder de alguna manera entablar una relación o la plática con algunas personas. Algunos otros se nos dificulta, sin embargo, tenemos que trabajar sobre ello para poder nosotros dar forma a ese mundo en el que vivimos. También es un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Vuelve a relucir esta palabra de comunitario. Hablamos de la salud mental, dice desarrollo personal. Si yo como sujeto, como individuo, mantengo un equilibrio en mi salud mental y mi salud física, pues también voy a contribuir directamente a mi entorno. Voy a suponer que a relacionarme bien con los demás, de alguna manera a tener esa empatía, eh,
de poder nosotros tener esas propias características del entorno, pero también, por ejemplo, si una persona presenta sintomatología depresiva o algún trastorno, alguna alteración mental, pues va a tener también un impacto socioeconómico, y socioeconómico porque no va a tener un ingreso, y entonces a la empresa le va a generar que va a tener que pagar los servicios médicos, algunas incapacidades, toda esta parte. Entonces vean cómo un solo elemento de la salud mental nos puede beneficiar, pero también puede tener un impacto no solamente en lo personal, también en el entorno en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Y entonces surge un nuevo término, enfermedad mental. Las enfermedades mentales o trastornos mentales son afecciones directamente que impactan en nuestra forma de pensar, sentir y por ende van a tener un impacto en la modificación de nuestro estado de ánimo y comportamiento. Y digo pensamiento y sentimientos. ¿Por qué pensamientos? Porque recordemos que en la lámina anterior decía que tenemos que estar nosotros en concordancia con el mundo en el que vivimos. Estar ubicados en tiempo, lugar y espacio. Pensamientos, sentimientos, que estemos felices. También hay que señalar que la vida no es color de rosa, como en muchas ocasiones no nos pueden hacer ver que hay momentos de felicidad, hay momentos que tenemos que asimilar la realidad, hay momentos que tenemos que enfrentar el proceso de duelo, hay momentos que nos van a romper el corazón, como comúnmente se dice, y esas situaciones van a modificar directamente nuestro estado de ánimo y nuestro comportamiento. Yo siempre les pongo el ejemplo, tal vez yo tengo una relación de pareja, llevo muchos años y de la nada, pues ya, nos vamos a separar. No es lo mismo una ruptura sentimental de una pareja donde no hay hijos con los que sí hay hijos. Las circunstancias son totalmente diferentes. Pero también esas alteraciones que pudieran presentarse en el pensamiento, los sentimientos y nuestro propio estado del ánimo, pues debemos de considerarlas si son ocasionales o son duraderas. Todos en algún momento hemos pasado la pérdida de algún familiar. Eso puede ser una alteración directamente en nuestra salud mental y que puede ser ocasional. ¿De qué va a depender? Si la persona tiene todas las habilidades que ya les había mencionado, va a poder sobrellevar ese tipo de situaciones y va a pasar a ser algo ocasional. Pero si la persona no tiene esa dotación de herramientas socioemocionales o habilidades para la vida, esta enfermedad mental se puede presentar una enfermedad mental, llámese depresión, que la puede llevar hasta a una ideación suicida o el suicidio prácticamente. Y pueden ser mucho más duraderas. Y es momento de que nosotros también como profesionales de la salud podamos identificar directamente en la comunidad este tipo de situaciones. Y entonces, estas afecciones que pueden ser ocasionales o duraderas, pues pueden afectar la capacidad en cómo nos relacionamos con los demás y funcionar cada día. Aquí me gustaría hacer la precisión de que en muchas ocasiones cuando trabajamos directamente en la comunidad, si alguno de ustedes es enfermero comunitario, debemos de prestar atención en lo que las personas nos dicen. No, pues es que me siento muy cansado, estoy triste, y dedicar un poco más de tiempo a poder escuchar realmente esa parte subjetiva del ser. Recordemos que nosotros no solamente estamos para poder identificar un dato objetivo, sino también un dato subjetivo. Poder escuchar el sentir de la persona, sus sentimientos, sus emociones, su forma de pensar. Y ojo, no significa que podamos estar de acuerdo, no, simplemente que nosotros como profesionales tenemos que estar conscientes de que en algún momento puede haber alguna alteración mental que puede ser ocasional o duradera. Y entonces esto está influyendo directamente en la forma en cómo se relaciona con los demás. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna inquietud o algún comentario que quisieran hacer. Simplemente hemos visualizado la importancia
de este concepto que en muchas ocasiones tal vez lo tenemos tan marcado, tan, o estamos tan familiarizados con este propio concepto. Sin embargo, conforme vemos cómo se enlaza el concepto de salud, salud mental, una enfermedad mental de manera muy particular, y a veces son circunstancias que estamos viviendo día con día y que dejamos pasar de una manera desapercibida. No sé si hasta aquí existe algún comentario, alguna inquietud en función de lo que hemos visto. María Eugenia, es correcto, esencialmente necesario socializar el cuidado a través de la comunicación asertiva e intercultural. Es muy importante, yo insisto que en gran parte eh, siempre nos enseñan a cómo debemos de cuidar del otro. Sin embargo, poco nos enseñan a cómo que debemos de cuidarnos nosotros mismos. Y eso, por ejemplo, yo imparto la materia de enfermería en salud mental y psiquiatría, y siempre les digo a los muchachos, la primera pregunta es, ¿ya desayunaron? Nadie ha desayunado porque mi clase es a las 7 de la mañana. Dije, muy mal. De ahí parte también es un elemento, es un complemento de la salud mental. Son características que en muchas ocasiones hacemos de manera rutinaria y que no le prestamos atención y que repercuten de manera muy particular en nuestra vida diaria. No sé si existe algún otro comentario o vamos bien hasta aquí. Pensamos que en la comunidad rural se deprimen y en mi caso, María Eugenia, no sé si quieras participar, adelante. ¿Eh? Si se te hace más, si se te hace más fácil activar tu micrófono, sin problema. Hola, doctor, buenos días. Hola, buenos Eh, días. a lo mejor no se acuerda de mí, pero fui su estudiante ahí en Ciudad del Carmen. Soy Ah, claro que sí orgullosamente me acuerdo poblana. de ti. Ok, muchas gracias. Vi el tema y bueno, quería yo escucharlo justamente de usted. Bueno, sí quería compartirles la experiencia que he tenido estando en la comunidad. A mí me ha sorprendido bastante que subestimamos a la comunidad, ¿no? Pensamos que ellos no se deprimen, ¿no? Creemos que ellos están bien mentalmente, ¿no? Que no tienen el estrés de la ciudad y muchas cuestiones, ¿no? Que quizá normalizan su situación en todo sentido. Sin embargo, hemos tenido casos suficientes, no podría darle el dato preciso, pero sí tenemos mensualmente, no sé, alrededor de 30, 40 personas que asisten a consulta psicológica. eh, y me encanta, o sea, de cierta manera me encanta porque ellos se manifiestan preocupados con esa necesidad tan grande de atenderse y creo yo que no están tan graves, ¿no? Como a veces estamos en la ciudad que necesitamos obligatoriamente atención psicológica y no vamos, no nos queremos, nosotros mismos nos ponemos barrera o las barreras que nos ponen quien nos rodea, ¿no? De que, ay, está loquito, por eso está con el psicólogo, ¿no? Y pues nosotros sí estamos, les digo, necesariamente este, pues al borde de una crisis, ¿no? Y bueno, tantos índices de suicidios y demás, y no nos atendemos. Y ellos, le digo, me encanta que se quieren atender, de hecho, van, se atienden, pero están en una etapa, en una fase que se puede abordar y solucionar. Entonces, bueno, creo que ha sido loable que se otorgue, como dice usted, ese acompañamiento, que se preste atención, que se escuche a la gente y cuántas cosas no podemos detener, ¿no? Entre no solo el suicidio, sino pues qué es lo que hace la gente, pues su refugio son las adicciones, ¿no? O sus redes de apoyo no son las correctas. Entonces, pues sí, fue muy acertado el comentario que usted hizo y pues sí, que ojalá los enfermeros, enfermeras, pues atendamos esa parte, no como psicólogos, pero como bien dijo usted, escucharlos y pues hacer nuestra parte de gestión para derivarlos a psicología o a donde tengan que ir para que se atiendan y pues de manera, aunque sea lenta, pero dicen de gotita a gotita o sí, de uno a uno, aunque sea, podamos asistir a esas personas, ¿no? Que nos compete. Eso era lo que quería compartirles. Gracias, saludos. No, gracias a usted. Igualmente, resulta muy interesante y muy acertado el comentario que realizas. Aquí es muy importante señalar que conforme vamos nosotros cambiando a lo largo del ciclo vital del ser humano, nuestra forma de pensar va cambiando. Pareciera y que en una comunidad rural no va a haber problemas de salud mental.
Sin embargo, es una de las áreas que requiere mayor atención, dado que todavía existen concepciones erróneas de la propia enfermedad mental. Concepciones erróneas y que están escritas, están documentadas de manera muy particular, que es un castigo divino, que si te portas bien, por eso estás sano, que si te portas mal, por eso tienes una enfermedad mental, la cuestión mágico-religiosa del proceso de salud de enfermedad. Y entonces tenemos que enfocar ese tipo de atención directamente en la comunidad, porque en muchas ocasiones pasamos desapercibido ese tipo de situaciones que también requieren mayor atención. Si bien es otro entorno, tal vez no sufren la presión de una ciudad, pero existen esas alteraciones de salud mental. Gracias, maestro, muy acertado. Y también es muy importante reconocer directamente el trabajo, ¿no?, que se realiza directamente desde el ámbito comunitario. Bien. Continuando con esta parte, ahora revisaremos de manera muy puntual, porque tampoco se trata de poder nosotros realizar una descripción minuciosa de cómo está la salud mental. Resulta muy importante que en 2023, estamos hablando que hace 2 años, existían 970 millones de personas que padecían un trastorno mental. Sin poner un límite de edad, 970 millones de personas. Pueden ser pocos, pueden ser muchos, dependiendo la visión o la magnitud que pudiera tener este trastorno mental. Siempre y en la mayor parte ustedes de la literatura que ustedes consulten, los trastornos mentales más frecuentes van a ser la ansiedad y la depresión. Y si ustedes recuerdan en una de las láminas que les acabo de mencionar, que eso no sea moda, y me refiero que no se utilice inadecuadamente el término ansioso, depresión, porque si no, estamos cayendo en errores directamente en ese tipo de situación de la salud mental. Porque vuelvo a insistir en muchas ocasiones, sí, yo estoy muy ansioso, no es que yo estoy hasta deprimido. Sí, espérate, hay que cumplir ciertos criterios, hay que realizar una valoración, para poder nosotros decir si existe ese tipo de problemas. Y también es que la causa de 1 de cada 6 años vividos por discapacidad, el impacto que tiene directamente el poder presentar un trastorno mental. Y eso es muy importante, que las personas que tienen algún problema de salud mental fallecen un promedio 10 o 20 años antes que la población general. Si nuestra esperanza de vida supera los 75 años, al tener un trastorno mental, pues esta disminuye. Por lo tanto, pues, la persona puede fallecer antes, ¿no? Y entonces, si no se le da la atención adecuada, insisto, lo más importante, así como cuando nos sentimos mal, asistimos al médico, asistimos al odontólogo, pues también la cuestión psicológica tiene que ser o tiene que formar parte de nuestra rutina, pues en el cuidado de nuestra salud. Debemos de considerar también que esas afecciones que se presentan, pues ligadas directamente al suicidio, y también hay una violación a los derechos humanos. Aquí entra otro elemento importante que tiene que ver los derechos humanos de la persona, hasta qué momento la persona puede asumir la responsabilidad de su propio cuidado, asumir la responsabilidad en la toma de decisiones de su tratamiento, que son también elementos que se tienen que considerar. Las consecuencias económicas, obviamente, como se los mencionaba en la diapositiva anterior, pues el que una persona se ausente laboralmente implica, logre una incapacidad. Esto implica también que tenga una reducción en la jornada laboral, que se pueda ausentar de manera esporádica o de manera frecuente. Y entonces ahí ya hablamos de cuestiones, de una pérdida de productividad. Y entonces, pero también recordemos que el trabajo va a jugar un papel muy importante en la recuperación de la salud mental. Este es el panorama que tenemos a nivel mundial. Veamos qué pasa en las Américas directamente en este informe que plantea la Organización Panamericana de la Salud, donde, ojo, la depresión sigue siendo la más prevaleciente y ocupa los primeros lugares. Pero aquí ya hay un desglose, otra variable que tiene que ser importante.
es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Si sumamos que la mujer tiene ciertas características que la hacen mucho más vulnerable, uno, desde la parte hormonal, hay algo que pudiera implicar a la mujer o ayudar a que se presenten algunos trastornos mentales. También el propio desgaste que la mujer sufre directamente durante cada embarazo, también son elementos importantes, y también la propia concepción que se tiene de las mujeres socialmente. Y entonces, ¿por qué entra esta parte? Y tal vez que sea más frecuentes porque las mujeres son las que asisten con mayor frecuencia a la consulta. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el que una persona tenga algún problema tiene que ver aquí con esas cuestiones de género, donde los hombres son fuertes, no pueden llorar, no pueden expresar ese tipo de situaciones, y las mujeres sí. Y tal vez por eso se están presentando un mayor registro de mujeres con problemas, lo cual sería un punto de interés de poder identificar esas concepciones que se tienen de la salud mental. De manera muy particular, nosotros hace un par de meses realizamos una investigación cualitativa específicamente sobre la salud en hombres, la salud mental en hombres. Y resulta muy interesante donde salen estas afirmaciones, donde pues yo soy hombre, yo no puedo llorar, no puedo expresar, a mí me toca hacer la parte fuerte de mi familia, me he quedado callado. Sin embargo, existe un problema. Y también resulta un foco de interés que también ha sido poco estudiado, la cuestión de la depresión durante el embarazo o el puerperio. Recordemos que la mujer no solamente va a sufrir cambios durante la gestación, sino que también ahora asumir un nuevo rol, y siempre y se los pongo en un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando el niño nace o la niña nace, toda la atención se centra directamente en el niño. ¿Y la mujer dónde quedó? ¿Por qué? Porque la mujer es la que sufrió todos los cambios, es la que está viviendo, experimentando ese proceso. Sin embargo, se le presta poca atención directamente a la mujer, y entonces la mujer se siente totalmente aislada, que no encaja directamente en ese momento. Y es ahí donde se puede presentar la depresión postparto. Los trastornos mentales en el adulto mayor, hay ciertas patologías que pueden ser mucho más características: la demencia, el Alzheimer, la depresión, y esto, de acuerdo a nuestra línea de vida, va a haber una mayor prevalencia de ciertos trastornos. Y vuelvo a insistir, esos son elementos que se tienen que considerar desde la parte comunitaria. Ojo, resulta muy importante que las proyecciones indican que el número de personas con este trastorno, específicamente con demencia, se duplicará en los 20 años, se duplicará cada 20 años. ¿Se imaginan la carga que va a existir en cuestiones de salud mental? Además, ojo también aquí, el gasto público que se destina en atención de la salud mental es un 2% de todo el presupuesto en salud. Ahora, de ese 2%, el 60% se enfoca directamente a los hospitales psiquiátricos. Y aquí hago la pregunta: ¿dónde queda la atención, la educación y promoción para la salud? Nos estamos enfocando en resolver un problema que ya está, pero ¿por qué no atenderlo desde la atención primaria? ¿Por qué no atenderlo directamente desde la comunidad? Y es ahí un punto de interés que como profesionales debemos de tener todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que darle mayor prioridad a la atención primaria, trabajar con y desde la comunidad, trabajar en beneficio de la comunidad, que realmente este presupuesto, qué magnífico sería que el 60% se destinara específicamente a la atención primaria y no a la atención psiquiátrica directamente. Bien, ahora, eso es lo que es el panorama en América Latina. Ahora, ¿qué está pasando en México de manera muy particular? Podemos observar, vuelve a resaltar que existe una mayor proporción directamente de mujeres que requieren atención de salud mental dentro del propio sistema de salud, bajo las circunstancias que tal vez yo ya les acabo de mencionar. Siguen prevaleciendo la ansiedad y la depresión, pero aquí predomina más la ansiedad que la depresión. Y de acuerdo al sexo, por ejemplo, en las mujeres está la ansiedad
la depresión, el trastorno bipolar y el estrés postraumático. Por el contrario, en los hombres predomina el trastorno de déficit de atención, el trastorno del espectro autista y el trastorno de la conducta infantil y de la adolescencia. Son trastornos que prevalecen en función al género. Cada uno tiene ciertas particularidades, claro, que requieren atención, por supuesto, eso no se puede negar. Sin embargo, podemos visualizar que desde el contexto mundial hasta la parte local, no existen muchas variaciones y por lo tanto se tiene que atender esas cuestiones de salud mental de manera muy particular. Y entonces, esto nos permite llevar a nosotros o llegar a esta reflexión. ¿En dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo de manera muy particular? ¿Qué estamos haciendo en función de la salud mental? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestro campo de acción en pro de la salud mental? ¿Cuántos de nosotros de los que estamos en esta sala somos 56, si no me equivoco? Somos 56 que estamos en esta sala. ¿Cuántos de nosotros nos dedicamos o hacemos o realizamos actividad física? Y eso contribuye a nuestra salud mental. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por nuestra propia salud mental? Es decir, que podamos asistir a la propia consulta psicológica. Si requerimos algo de manera muy particular, pues ya nos vamos con el psiquiatra. ¿Cuántos de nosotros atendemos directamente esta parte? Ahora, debemos de considerar también que hoy en día, a pesar de que existen ciertos elementos, ciertas prioridades de manera muy particular en función de la salud mental, todavía sigue prevaleciendo las cuestiones de estigma y discriminación en función de la salud mental. Y cuando nosotros hablamos de salud mental o trastorno mental, la primera palabra que se nos viene, cuando decimos, y la maestra lo acaba de mencionar, que decimos, voy al psicólogo, ay, ¿tú para qué vas? ¿No estás loco o estás loco? Desde ahí nosotros estamos haciendo estas cuestiones, estamos fomentando esas cuestiones de estigma y discriminación, porque entonces la persona ya no va a poder expresar realmente lo que siente, porque si no lo van a visualizar de una manera negativa directamente en la comunidad. Lo van a visualizar como algo anormal dentro del propio contexto. Y es aquí donde surge esta propia concepción o esta diferenciación entre lo que consideramos normal y anormal del medio en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Y entonces, sí surge esta interrogante en dónde estamos y hacia dónde queremos direccionar este conjunto de acciones. Resulta interesante que podamos nosotros siempre y como profesionales de la salud le decimos a nuestros pacientes, a las personas que requieren apoyo, no, pues tiene que comer bien, tiene que dormir bien, tiene que hacer ejercicio y tal vez son situaciones que nosotros no realizamos. En la cuestión psicológica, a veces no vamos ni al psicólogo, o a veces, y no porque lo necesitemos, sino porque realmente tiene que formar parte de nuestra propia atención de la salud. Entonces debemos de considerar, y a veces hasta en nuestra propia práctica, fomentamos estas cuestiones de estigma y discriminación. Ahí viene otra vez esa persona, y a veces hasta caras le ponemos directamente, ¿no? Porque resulta pues a veces hasta cansado para nosotros poderlos atender directamente. Marlene nos comenta que es muy difícil que las personas acepten situaciones mentales, pero que hablen de estas piensan que los ven mucho más vulnerables ante los demás. Es correcto, por eso es muy importante, pero por ejemplo, si la persona tiene dificultad para poder expresar realmente lo que está pasando, lo que está viviendo, y si nosotros empezamos a etiquetar, de decirles que estás loco, ¿se imaginan? Pues ni yo quisiera ya expresarlo realmente lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque resulta importante poder nosotros realmente no hacer juicios sobre lo que nos está comentando nuestro paciente. Adelante, maestra Ruth. Hola, buenos días. Buenos Muy días. amable, gracias por darme la palabra, doctor. Hace un Adelante. momento, yo tengo la experiencia, yo soy enfermera en salud pública, en atención primaria, toda la vida he trabajado en ese primer nivel
Y fíjese cómo decía usted hace un momento, trabajar desde la prevención. Y yo le quiero contar la experiencia de que estoy trabajando con mis estudiantes, aparte soy docente de la Universidad Veracruzana. Entonces, con mis estudiantes empecé a trabajar estimulación temprana. La maestra me pidió hacer un diagnóstico con los niños sobre la estimulación temprana. Y de esos niños, 40 en total, eh, 15 nos resultaron con alguna alteración en alguna de las esferas del desarrollo, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar con ellos el área cognitiva, el área del lenguaje, pero yo les pedí a los estudiantes que los estudiantes estaban un poquito preocupados porque veían que no había gran avance y que no había apoyo de la familia, que es algo que debemos de trabajar también con la Claro, familia. Entonces, les pedí a los niños, les dije a mis estudiantes, ¿saben qué? Vamos a pedirle a los niños que nos dibujen a su familia, ¿sí? Que nos dibujen a su familia para ver cómo identifica el niño, cómo se relaciona, ¿no? Con quién se relaciona más. No, doctor, no se imagina lo que encontramos, ¿eh? De veras, una situación familiar tan conflictiva, tan problemática, que y como bien decía la compañera, desde nuestro conocimiento como enfermera, ¿no? El cuidado de la salud mental es súper importante y a veces pensábamos que porque es niño se comporta así, porque está chiquito, ¿no? Y déjalo que lo haga. Y es que es muy chillón, y es que es muy grosero, entonces, les pedía yo a los niños y con estos dibujos que nos dio, ¿no? De veras que había niños que no identificaban ni a su familia, estaban en un laberinto completo y absolutamente, a otros veían a los papás más alejados y cuando empezamos a trabajar con la familia, generalmente, como usted dice, en muy pocos casos fue papá y mamá, en la mayoría fue la mamá y y encontramos problemas de cómo la familia va afectando el crecimiento el desarrollo sobre todo del niño, ¿eh? Entonces, bien usted dice, hay que empezar a trabajar desde la atención primaria, también buscar las redes de apoyo porque son muy importantes. Nosotros en nuestra unidad carecemos del profesional de psicología, ¿no? En el apoyo psicológico. No he encontrado así profesionales que pudieran, porque la verdad, también la comunidad es de alta marginación, ¿no? Entonces, como usted decía, pareciera que en las comunidades no lo hay, no, es peor, y las mujeres lo padecen más, ¿y sabe cuáles son los factores? El no tener que comer, el no tener un trabajo seguro, el no tener una vivienda digna, el no contar con los servicios básicos, no, la verdad es que es muy problemático y lo que se requiere es precisamente trabajar desde la atención primaria, como usted lo decía, y que se le dé más énfasis a la salud mental porque desde los factores determinantes es uno de los que más está agravándose en todas las familias. Entonces, y sobre todo también el presupuesto, ¿no? El 4% que le asignan a salud en general, es insuficiente, está prácticamente demostrado. Entonces, pues esa es mi experiencia, doctor. Qué bueno que como usted comenta, empezar también a trabajar porque somos un equipo de profesionales y también tenemos que cuidar nuestra salud mental para poder transmitir el mensaje a nuestra población. Entonces, pues muchas gracias, doctor, por darme la palabra y esa es la experiencia que tengo y creo que sí debemos de abocarnos más a lo que aparentemente es normal y cuando vamos profundizando, como le decía yo en el estudio, ¿no? En estos casos no lo he publicado todavía, tengo
trabajar esta cuestión, sobre todo cualitativa, como usted decía, ¿no? Y cómo es que a través de un dibujo, con la poca experiencia que tengo en esta área, ¿no? No se imagina todo lo que encontramos de la familia. Y cuando mandamos a traer a las familias, no, estaba peor la situación. Entonces, muchas gracias y ojalá y muchas felicidades por su ponencia. Gracias, maestra. Agradezco su comentario. Y sí, resulta muy interesante esta cuestión, a veces, principalmente cuando nos dedicamos a la atención primaria de salud. Hay muchas áreas que resultan de oportunidad. Usted bien lo acaba de mencionar. Nosotros aquí de manera muy particular también tenemos prácticas en la comunidad y llevamos a cabo un tamizaje específicamente de determinadas colonias y a veces trabajamos directamente con todos los integrantes de una familia o con los adolescentes o con los niños y resultan temas muy interesantes. Y esto, si nosotros empezamos a descubrir, esta situación se vuelve cada vez mucho más compleja. ¿A qué me refiero? Porque, por ejemplo, el niño es totalmente callado, no tiene relación con sus demás amiguitos, no quiere salir, no juega. Tal vez lo puede expresar a través de un dibujo, qué es lo que le está pasando. Sin embargo, si podemos indagar un poco más, tal vez pudiera sufrir alguna situación de acoso, de violencia directamente en casa o en la escuela. Y esto se va agravando cada vez más si no se atiende desde etapas muy tempranas. Algo que también resulta muy interesante es que tenemos que trabajar de manera inter y multidisciplinar. Si bien nosotros tenemos bien delimitado nuestro campo de acción como profesionales de enfermería, también debemos de saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde se puede intervenir otro profesional. Y es muy importante, por eso también resulta medular que desde la formación de los recursos humanos, la formación de recursos humanos, podamos fomentar el conocimiento, eh, el conocimiento de las teorías de la personalidad. No somos psicólogos, eso sí hay que dejarlo perfectamente claro, no es nuestro campo de acción. Sin embargo, al ser profesionales de la salud, tenemos un componente importante que tiene que ver con la parte psicológica. Tenemos que comprender qué es lo que está pasando. Y yo siempre les digo a los estudiantes, nosotros tenemos una materia que se llama psicología evolutiva y dentro de esa materia nosotros visualizamos estas cuestiones del desarrollo y que resultan muy importantes para poder comprender muchas de las situaciones que nos van a pasar o que están pasando en ese momento. Yo siempre les he dicho, el que un niño sea aislado, la forma en la que aprende el niño, desde que empieza a gatear, observen al niño cómo es, sus conductas, sus comportamientos. Usted acaba de mencionar también un elemento importante, la dinámica familiar, que va a jugar un papel fundamental. Entonces, insisto, algo tan simple, tan pequeño, puede resultar algo mucho más complejo y hay muchos elementos que se tienen que considerar. Gracias, maestra, por su comentario. Continuamos entonces. Y esto va en relación a lo que ya se mencionaba de manera muy particular, los determinantes de la salud mental. Los determinantes de la salud mental que si nosotros los consideramos, recordemos que los determinantes de la salud se definen como todas aquellas circunstancias en las cuales las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de vida cotidiana. Debemos de considerar este tipo de elementos que si bien va a haber factores que vamos a poder modificar, va a haber otros factores que no los vamos a poder modificar. Sin embargo, también el entorno, por ejemplo, si hay una situación de guerra, de conflicto, de violencia, de narcotráfico en un contexto, de manera directa o indirecta, está influyendo directamente en nuestra salud mental. Y entonces, todo un todo, y cuando hablo un todo desde la parte personal, familiar, social, política, religiosa, como ustedes lo quieran ver, influye directamente en nuestra salud mental. Por eso es muy importante poder tener esta propia concepción de que es aquí de los determinantes donde nosotros nacemos, crecemos, trabajamos, vivimos
ahí yo agregaría la palabra nos reproducimos y envejecemos de manera muy particular, ¿no? Va a haber ciertas circunstancias. Y entonces, partiendo de estos elementos, pues a lo largo de la vida va a haber múltiples determinantes, desde la parte individual, social y estructural, que van a tener dos fines. Uno, podernos ayudar directamente a fomentar nuestra salud mental, pero también poder ocasionar alguna alteración. Y eso va a repercutir de manera directa en la forma en la cual nos desarrollamos. Va a haber factores psicológicos y biológicos, claro, como las habilidades emocionales, el abuso de sustancias, la propia genética, que nos hacen mucho más vulnerables. Un ejemplo muy claro es que si dentro de la dinámica familiar, papá y mamá, el papá consume alcohol, el niño desde una etapa muy temprana lo logra visualizar como algo normal, y entonces cuando va madurando, cuando va aprendiendo ciertas habilidades, cuando va teniendo una idea mucho más clara de su entorno, tiene dos opciones. O una, no lo consume porque lo ve como algo negativo, o se involucra en ese tipo de sustancias. Y entonces, como esas conductas que los padres tienen, repercuten de manera directa en la consolidación de la personalidad de los niños. Entonces, tiene que ser un elemento importante de ese trabajo que tiene que existir directamente con la familia. Como bien se los mencionaba, también puede haber estructuras o elementos importantes como las circunstancias sociales, económicas, geopolíticas y ambientales que pueden contribuir de manera significativa a una alteración en la salud mental. Usted lo mencionaba, la maestra lo mencionaba de manera muy particular, la pobreza, la violencia, la desigualdad, la degradación del medio ambiente. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo el medio ambiente? Pues entra aquí en juego las cuestiones de contaminación, el ruido, el que haya mucho ruido en un ambiente, pues eso hasta a mí me causaría una situación estresante y pues tal vez pudiera estar de mal humor, y si esto es mucho más frecuente, pues es una cadena que se va construyendo, ¿no? También es muy importante, los riesgos pueden manifestarse en todas las etapas de la vida. Ninguna de las etapas, yo diría que la única etapa en la cual podemos estar tranquilamente pudieran ser el recién nacido, estos primeros días de vida, porque a partir de ahí vamos consolidando nuestra propia personalidad. Fácil, un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, cuando el niño está muy pequeño, lo primero que nos dice cuando la mamá está cargando al niño, al bebé, al recién nacido, le dicen, no lo acostumbres a los brazos, porque si no, después va a querer el puro brazo. Desde ahí nosotros ya estamos haciendo ciertas circunstancias que pueden repercutir directamente en el desarrollo del niño. Déjalo que llore, que haga berrinche, y así hace mejor fortalece sus pulmones. A ver, hay que analizar las circunstancias que pudieran tener. Entonces, ¿cómo esos comentarios que pudieran suscitarse dentro de la dinámica familiar repercuten de manera directa en lo que nosotros vamos construyendo a lo largo del tiempo? Lo que somos en este momento, nuestra propia personalidad, es un conjunto de elementos de todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de los años. Y es aquí entonces, después de que ya visualizamos cuáles son esos elementos importantes de la salud mental, de las propias concepciones, esos elementos que pudieran resultar importantes, desde conocer el concepto de salud, salud mental, la enfermedad mental. Ahora, la salud mental en la comunidad. ¿Por qué es importante la salud mental en la comunidad? Debemos de recordar que todos los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos relacionarnos con los demás. No podemos vivir aislados directamente de la comunidad. Y entonces es aquí donde de alguna manera tener ese vínculo o esa relación con mi entorno, con mi comunidad, o me puede ayudar a fortalecer mi salud mental o puede contribuir también a que se presente una enfermedad mental. Por lo tanto, nosotros debemos de considerar que el ser humano es un ser socialmente. Y socialmente no significa que se va a ir de fiesta directamente con las personas de su comunidad. No, porque desde que nacemos pertenecemos a una familia y la familia pertenece a una sociedad y la sociedad forma parte de un tejido mucho más amplio, ¿no?
donde hay costumbres, hay esta cuestión de identidad, hay cuestiones culturales directamente que están ligadas a nuestra propia personalidad. Por lo tanto, la salud mental en la comunidad va a tener 3 elementos importantes. Una red de apoyo, una sensación de pertenencia y también un propósito, un fin de manera muy particular. Veamos la primera. Nos dice que el apoyo, para hablar o para que nos escuchen, todos necesitamos saber que contamos con él. Creo que todos los que estamos en esta sala siempre tenemos a una persona a la cual le podemos confiar todo. Una persona que te escucha, no te juzga, te escucha de manera muy particular, ya sea para los momentos positivos o para los momentos negativos en nuestra vida. Y eso es válido, es correcto, porque eso yo como ser humano, como sujeto, como miembro de una sociedad, voy a sentir apoyo dentro de una comunidad. Y eso tenemos que fomentarlo. Por ejemplo, en muchas ocasiones, el apoyo no necesariamente tiene que venir de la familia. Puede ser alguna otra persona externa directamente a la familia, pero siempre hay que contar con ese tipo de personas. Saber que no estás solo y que cuentas con una red a la cual acudir te proporciona seguridad. Si algo me está pasando, hoy se lo cuento tal vez a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a mi hermana tal vez, porque puede ser esa persona de apoyo, y no me va a juzgar, me va a escuchar de manera muy particular. Y esa es una de las funciones directamente que se tienen que trabajar. La segunda, sensación de pertenencia. Sentir que no perteneces a un lugar, a un grupo, es una sensación muy desagradable. Cuando te identificas con una comunidad, le encuentras sentido de pertenencia, que es inherente a nuestra especie, sobre todo cuando puedes ser tú mismo para formar parte de la comunidad. Nos sentimos miembros y partícipes de la comunidad, que pertenecemos a ese lugar. Y aquí es muy común que los adolescentes, es que yo no me siento parte de. Y digo de comunidad, no refiriéndome solamente al lugar, sino también a ese grupo de amigos que pudieran tener. A mí me pasa muy frecuente con nuestros estudiantes, cuando siempre, y quienes sean docentes no me dejarán mentir, que dentro del grupo se hacen subgrupos. Y a veces, siempre, a mí me ha pasado últimamente que hay una estudiante que me dice, es que yo no me encuentro, no me identifico directamente con el grupo, porque tal vez ya es un grupo que se ha venido o que se conoce, se ha venido consolidando a lo largo del tiempo, y que llega una persona totalmente diferente a ese grupo, pues la persona tiene no identifica una sensación de pertenencia. Y eso es algo que se tiene que considerar también, y cuando se trabaja directamente con la comunidad. No forzar las cosas, sino que se den de manera natural. Y entonces, en el siguiente todos tenemos roles distintos en nuestra comunidad. Tenemos un propósito. Y aquí también resulta muy importante que nosotros, de cajón, en algún momento, somos hijos. Otros somos estudiantes. Otros tenemos ya un rol mucho más, somos papás. Otros jugamos el rol tal vez, si soy el hijo mayor, en muchas ocasiones soy el que asumo la responsabilidad dentro de mi familia. Tenemos diferentes roles sociales, diferentes funciones dentro de una misma sociedad, y por lo tanto, estos elementos me hacen que yo me sienta, o que sienta que pertenezca a una comunidad. Tenemos una meta en nuestra vida y nuestras acciones y tareas específicas. Resulta muy importante que, por ejemplo, si yo soy papá, yo tengo una función muy particular de poder brindar educación, salud, poder nosotros tener este tipo de características con mis hijos. Tener una dirección a seguir es importante para poder trazar un camino, para poder tener siempre algo, un propósito, un objetivo. Yo siempre les digo eso, siempre hay que trazarse una meta, un objetivo, algo que tú realmente quieras tener. Y entonces surge la siguiente pregunta: ¿por qué es importante? ¿Por qué la salud mental comunitaria es importante para la comunidad? Y aquí es salud mental comunitaria para la comunidad. Teníamos 3 elementos: un propósito, un sentido de pertenencia y apoyo. Ahora, si recordamos, el propio concepto que tiene la OMS nos dice que la salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales. Es parte integral de la salud, tanto que así que no hay salud sin salud mental.
La salud mental no está determinada por múltiples factores socioeconómicos, biológicos y medioambientales, lo cual resulta importante analizar que la salud mental va a jugar un papel muy importante dentro de la propia concepción de salud. Y entonces, si aludimos, que fue el primer concepto que visualizamos, hablar de salud mental tiene que ser un elemento importante. Y por lo tanto, si no se cumplen las características de la salud, por lo tanto, esta no va a existir. Lo anterior significa que de una forma u otra todos podemos incidir en la salud mental de los demás hasta cierto punto. Lo que sucede a nuestro alrededor afecta e influye en nuestra propia salud mental. Y es aquí entonces cuando podemos hablar de manera particular y precisa de salud mental comunitaria. ¿Surge este concepto? Claro, ¿por qué? Porque va a ser una nueva premisa que podemos nosotros incorporar desde nuestros campos de acción. Debemos de complementar que tiene que existir el propio concepto de salud, salud mental, y entonces que todo lo que nosotros hacemos a nuestro entorno con los demás va a tener un impacto directo en las demás personas. Y es ahí cuando podemos hablar directamente de salud. Ojo, y eso es muy importante y está pasando de manera muy particular hoy en día. Las presiones socioeconómicas pueden ocasionar una alteración directamente en la salud mental. La maestra lo mencionaba, la pobreza y en particular con un bajo nivel educativo. Hablar de la pobreza implica de alguna manera poder nosotros tener esas propias características que pudiéramos nosotros considerar en todo momento cuando le fomentamos esta cuestión de la salud mental. Siempre le decimos a la persona, es que tiene que comer bien. Sí, espérate, pero no tiene los elementos necesarios para poder llevar una alimentación balanceada. Entonces hay que conocer el entorno, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor para poder nosotros hablar directamente de la salud mental. Y por lo tanto, la mala salud mental se asocia a sí mismo a cambios sociales rápidos, a las condiciones estresantes, a las cuestiones de discriminación por cuestiones de género, la exclusión social, los estilos de vida saludables, la mala salud física, la violación de nuestros derechos humanos. Todos esos elementos van a contribuir a una mala salud mental. Por lo tanto, surge la siguiente concepción: si una buena salud mental es más difícil desarrollar el sentimiento de comunidad y por lo tanto avanzar como sociedad. Debemos de considerar estos elementos como prioritarios para poder nosotros hablar directamente de la salud mental. Surge aquí entonces cuando tenemos nosotros los propios conceptos o los propios elementos o factores que pudieran incluir o asociarse directamente a la salud mental. Podemos nosotros señalar que es un enfoque multifactorial, es decir, que pueden influir múltiples factores que pudieran condicionar nuestra propia salud mental. Y aquí solamente vamos a señalar algunos de ellos. Un elemento importante y que ha resultado ser un punto de interés para muchos investigadores son los factores biológicos. Los factores biológicos los vamos a dividir en dos vertientes, en los factores genéticos. Los factores genéticos es algo que tal vez no podamos modificar de manera muy particular. Sin embargo, también el avance de la tecnología ha ayudado a modificar la genética. Sin embargo, pues eso tiene un alto costo, ¿no? Se ha demostrado de manera muy particular que muchos de los principales trastornos psiquiátricos están asociados a algo hereditario. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, un familiar de primer grado de un paciente afectado tiene alrededor del 10% de posibilidades de padecer la enfermedad, posibilidad que aumenta casi hasta el 50% si la afectada es un hermano gemelo monocigota. Es decir, la carga genética va a jugar un papel muy importante. Por eso resulta muy interesante que cuando hacemos nuestra valoración de enfermería podamos analizar y poder considerar estos elementos que van a resultar importantes a la toma de decisiones cuando el paciente requiere atención sobre su salud mental. También las cuestiones depresivas se asocian de alguna manera, es mucho más frecuente que se puedan presentar en algún tipo de población. Va a haber muchos factores, pero desde la parte genética existe un riesgo
Claro, van a estar asociados a nuestra salud mental, por supuesto, pero es algo que tal vez no podemos modificar al 100%, sino es más bien que podamos, el papel de nosotros como profesionales de enfermería es que podamos identificar estos factores dentro de nuestra valoración directamente. Ahora bien, dentro de los propios factores ambientales, debemos de considerar que si bien el factor genético es considerado como el más importante, no explica al 100% la presencia de los trastornos mentales. Debemos de considerar también que existen diversos factores, en este caso los ambientales, que se pueden estar ligados directamente a cuestiones de desnutrición, a infecciones, la incompatibilidad sanguínea, el abuso de sustancias, medicamentos, accidentes o enfermedades de la madre que pudieran determinar también la presencia de las enfermedades mentales. Son elementos que tenemos que considerar al momento nosotros hacer una valoración o cuando el paciente requiera una atención sobre su salud mental, tenerlos en cuenta. Por otra parte, los factores psicosociales son todos aquellos que están relacionados con el medio ambiente físico y social. Estos factores sí los podemos modificar o la persona los puede modificar. Y esto de alguna manera, si existe una modificación, puede ser en beneficio de nuestra propia salud mental. La modernidad económica va a jugar un papel muy importante. Un ejemplo muy claro sobre estos factores psicosociales son los procesos de migración. Por ejemplo, una persona que sale de un lugar hacia otro y queda en un contexto de manera muy particular donde sus condiciones de vivienda no son las adecuadas, pues esto va a repercutir de manera directa en su salud mental. Y entonces hay que tener en cuenta todos estos grupos migratorios que pudieran pues ser un ejemplo muy claro de los factores psicosociales. Debemos de considerar también el entorno, la forma en la cual se desarrolla la persona dentro de la propia comunidad y si se pueden trabajar de manera individual o colectiva, que lo ideal es este último, para poder tener cambios significativos directamente en la población. Debemos de considerar también que existen ciertas circunstancias de la vida que pudieran influir directamente en la presencia de una enfermedad mental. Por ejemplo, la muerte de alguno de los padres, la muerte de algún familiar. La persona puede presentar sintomatología depresiva, depresión y posteriormente llevarla hasta la ideación o el suicidio de manera muy particular. El abuso sexual, el maltrato físico en los niños eleva el riesgo de padecer, por ejemplo, depresión. También se ha observado que el factor estresante social se asocia con mayor frecuencia al inicio del episodio depresivo, es la pérdida del cónyuge, principalmente en los adultos mayores, que lo puede llevar también a la depresión. Debemos de considerar que si hablamos de los adultos mayores, uno ligado desde la parte de que ya no trabajan, de esta cuestión laboral ya no la llevan a cabo y además si existe la pérdida de algún cónyuge pueden ser factores importantes que pueden hacer mucho más vulnerable a la persona para que se pueda presentar depresión. Varios estudios han encontrado también que la pérdida del esposo durante el embarazo se ha asociado a un aumento en el riesgo del producto para presentar esquizofrenia en la edad adulta. O sea, como un acontecimiento que se está viviendo en un momento dado, en un momento de la vida, puede repercutir directamente en la vida de las demás personas. Y es aquí entonces cuando hablamos directamente de los factores de riesgo y de protección directamente sobre la salud mental. De manera muy puntual, los factores protectores nos van a ayudar o van a potenciar nuestras propias capacidades y lo cual nos va a permitir hacer frente a las diversas situaciones de riesgo. Estos factores protectores son variables y pueden ir cambiando en función del momento, de la edad, de las circunstancias en las cuales se encuentra la persona. Podemos dividirlos desde la parte individual, familiar, escolar, social y eventos. De manera muy general, por ejemplo, de manera individual, el que yo tenga una alimentación adecuada, el que esté muy apegado a mi familia, el que tenga logros escolares, el autocontrol, las habilidades sociales van a repercutir directamente en una buena salud mental. Desde la parte familiar, por ejemplo, que haya una muy buena funcionalidad familiar,
hablando desde la armonía, que es una familia segura, estable, que también cada uno de los miembros que integran la familia tengan roles muy bien definidos, que exista comunicación. Ahora bien, desde la parte escolar, que sea un clima escolar positivo, que haya redes de apoyo directamente, las reglas de la escuela, el sentido de pertenencia, es decir, ¿se acuerdan que lo mencionábamos? Que realmente pertenecemos a ese lugar. La parte social, siempre tener a una persona significativa, el apoyo social percibido que pueda tener la persona. En este caso también ciertos eventos que pueden tener una parte, una buena seguridad económica. Por ejemplo, el que yo tenga un trabajo estable me va a permitir a mí que tenga una muy buena salud mental. Esa es desde la parte de los factores protectores. Ahora bien, también tenemos los factores de riesgo, que por el contrario de los protectores, estos van a ser mucho más susceptibles para que una persona pueda presentar un trastorno mental, pueda agravar las circunstancias, el estado de salud físico, emocional y social de la persona. Estos factores de riesgo van a tener diferentes niveles de impacto y pueden crear combinaciones de un efecto interactivo. Es decir, no solamente se puede deber a un solo factor, sino puede ser la conjugación de diversos y el impacto que pueda tener en la persona va a ser mucho más grande. Contrario a lo que nosotros teníamos como factores de protección, ahora los factores de riesgo, pues alguna alteración genética, un daño cerebral, un bajo peso y complicaciones al nacimiento desde la parte individual, baja autoestima, la impulsividad dentro de la parte familiar, que sea una madre soltera, un padre soltero, las cuestiones de falta de armonía dentro de la dinámica familiar, dentro de la parte de lo escolar que haya peleas, hay rechazo, hay una adecuada conducta antisocial directamente. Dentro de la parte social, las cuestiones de discriminación social y cultura, violencia, la falta de servicios de apoyo directamente, de servicios de salud de manera muy particular, o ciertos eventos, y esto creo que suelen ser de los más destacables, desde el abuso físico, sexual, la muerte de algún familiar, la enfermedad física, la discapacidad, la falta del hogar directamente y también ciertas situaciones del contexto como la guerra o desastres naturales. Estos son factores que pudieran condicionar directamente nuestra propia salud mental. ¿Quiénes son mucho más susceptibles? Como bien yo lo mencionaba en la presentación, una lámina anterior, todos somos susceptibles en cualquier momento de nuestra vida. Sin embargo, se han identificado grupos que son mucho más vulnerables que otros. Por ejemplo, las familias en situación de pobreza son mucho más vulnerables a que se presente el riesgo de depresión, trastorno de ansiedad y estrés. En adultos en plenitud, la edad avanzada de esa sociedad a un riesgo de demencia, además de ser víctimas de maltrato, abandono e indiferencia. Víctimas de violencia y abuso, pues pueden conllevar a la depresión, estrés postraumático, consumo de sustancias psicoactivas y la ansiedad. Los niños y niñas que viven en situación de calle, pues está ligado al uso de drogas, violencia social, el abuso sexual, la explotación y la prostitución. Y en la población migrante podemos hablar de discriminación, pérdida de apego familiar, estrés, pérdida de identidad y autodevaluación. Estos grupos son mucho más vulnerables, pero vuelvo a insistir, todos tenemos un riesgo de poder padecer una enfermedad mental. No sé si hasta aquí existe alguna duda, algún comentario en función de lo comentado para poder avanzar o algún comentario, sino para entrar directamente en la recta final. ¿O vamos bien? Por el momento no hay preguntas, doctor, en la parte del chat. Tenemos ¿Ok? como algunos comentarios que fueron surgiendo, pero que usted los fue incorporando a la conferencia. ¿Ok? Entonces, igual si alguien quiere abrir el micrófono, tenemos uno del Sí, el doctor Gerardo. maestro. Adelante. Adelante, doctor. Doctor Gerardo, no sé si nos escucha. Si pudiera activar su micrófono.
Doctor, no sé si está activado su micrófono. Bueno, me parece desactivado. Igual está abierto el de la participante Lilia. No sé si vaya a comentar algo. Sí, mire, soy el doctor Flores. Discúlpeme, es que se me perdió la forma de activar mi micrófono. ¿Ya se escucha? Sí, lo escuchamos Ah, perfectamente. bueno. No, pues felicitarlo, doctor. Yo creo que lo que presenta es bastante extenso, complejo, y usted ha sido muy esquemático, muy claro. Bueno, y yo le agradezco y lo felicito. Mire, yo soy epidemiólogo de muchos años, pero empecé como epidemiólogo comunitario y pues quedé sensibilizado en que el trabajo en la comunidad es fundamental. Entonces, actualmente hay la promesa de los programas de que sea atención primaria centrada en la persona, en la familia y en la comunidad. Claro, esto cuesta trabajo implementarlo, pero pues ya empezaron los programas que se trabaja en las escuelas, Vive Feliz, Vive Saludable, que toman en cuenta la salud mental, estilos de vida y otras cosas más. También hay otros programas de visita domiciliaria. Bueno, y hay programas ahí que ustedes los han de haber escuchado. Y todos ellos están retomando la importancia del trabajo comunitario. Pero ahí, usted lo mencionó de paso, pero como la interfaz está la familia, porque sí decía que sin salud mental no puede haber salud, pero sin salud familiar, pues no puede haber. Entonces, yo sé que por la prisa y por la exposición, no, pero sí yo quisiera recalcar la importancia de la salud familiar. Hay un rompimiento tremendo de las familias. Entonces, a veces nos vamos muy técnicos, muy medicalizados, pero olvidamos la familia. No es nada más la cuestión de medicamentos, que todo el mundo dice que falta de medicamentos. Pues hay otras cosas más importantes sin dejar los medicamentos. Bueno, y también yo quería hacer notar que de todas las cosas que dijo, esto para nada demerita lo que se ha presentado, pero se saltó por alguna razón en la definición de salud lo espiritual. No hablo de religión, porque precisamente en la resiliencia, en el fondo, no todo el mundo está sano. Siempre falla algo, pero aquellos grupos vulnerables, aquellos que son enfermos graves o que tienen crónicos, pues no puede haber salud, pero siempre es un apoyo muy fuerte de parte de la resiliencia, pues lo espiritual. También Un yo nada más soporte. quisiera se llama. Y la otra cosa es que los determinantes, tampoco ha mencionado algo que a todos nos impacta, y lo vimos ahora con la pandemia y con con la infodemia, que es lo digital. O sea, los determinantes digitales claramente están volviendo locas a las personas. Les causa la ansiedad, les causa el estrés, le inyectan prejuicios, los violentan, crean estados tremendos y todo el mundo los toma como, pues no, pues eso alguien lo hará y no es alguien abstracto, porque hay personas concretas que son dueños de esos medios. Hay planes y hay proyectos precisamente para crear pánico y miedo ante, de por sí hay problemas, pero ellos o los crean o los magnifican. Entonces, es otra llamadita ahí para sus presentaciones, doctor, que aborde, yo sé que usted lo puede hacer bien, los determinantes que ahora les llaman digitales. Es algo más que eso, que es toda la parte ideológica a través de los medios, de las nuevas De esas tecnologías, que ni tecnologías. nos damos cuenta, pero pues sí nos impactan. Entonces, y yo le quiero decir entonces que yo voy siguiendo estas pláticas, estos cursos. Agradezco a la asociación que tan generosamente nos inviten a los que no estamos en diplomados. Y en particular, doctor, pues eh, yo estoy muy agradecido. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y sí me parece puntos importantes, por ejemplo, tal vez desde la propia definición, atendiendo los comentarios que usted hace, maestro, muy acertados. Aquí es muy importante señalar que a veces pareciera que la parte espiritual está deslindada o aislada totalmente de la parte de la salud física, emocional. Sin embargo, yo también soy creyente, y no me refiero a las cuestiones religiosas, sino soy creyente de que creer tener un soporte religioso, creer en un ser superior,
nos da mucho mayor estabilidad y eso nos va a permitir desarrollar ciertas habilidades, principalmente se han identificado en la etapa del adulto y el adulto mayor, porque creer en un Dios específicamente, pues nos va a tener, nos va a hacer sentir bien. Y creo que es algo que tal vez nos falta poder incorporar directamente cuando hablamos de salud, hablamos directamente de estos elementos, porque confundimos esta cuestión de creer en un ser superior a manejarlo directamente con las cuestiones de las religiones, y es ahí también una forma que se tiene que manejar de una forma adecuada y pertinente. Entonces creo que sí, es muy importante también creer en un ser superior que nos dé ese soporte espiritual y que nos permite enfrentar las diversas situaciones de la vida y que por lo tanto nos vaya permitiendo consolidar todas las habilidades que pudiéramos tener. La parte tecnológica, hace unos días realicé una presentación sobre cómo ahora las nuevas tecnologías van a jugar un papel muy importante en nuestra salud mental. Y resulta muy interesante que todo, o sea, ya hasta nosotros buscamos, me siento mal, me siento agotado, y buscamos directamente en línea qué es lo que pudiera tener, y entonces la propia persona se va construyendo su propia enfermedad mental en función del uso de las tecnologías, que no, tal vez no sería el uso adecuado de estas tecnologías. Sin embargo, pues es una forma, o a veces hoy con el famoso TikTok podemos nosotros visualizar ciertos casos, podemos ver lo que está pasando en algunas partes, y no, pues es que esto yo también lo tengo, y entonces también tengo esto, tengo esta parte, y por eso hacía alusión al inicio de la presentación de que sí, esta cuestión de salud mental resulta algo de moda en realidad, pero a veces creo que el uso de las tecnologías no es el adecuado en función de esta propia concepción o esta construcción de la salud y la salud mental. En función de la parte comunitaria, creo que se ha trabajado mucho. Se han hecho muchos esfuerzos sobre fomentar la cuestión de la salud comunitaria directamente en las comunidades. Yo tengo 35 años y me tocó vivir hace, no sé, tendría de haber tenido como unos 12, 14 años el programa de oportunidades, que después pasó a ser Progreso, no recuerdo cuál fue cómo se denomina, y que ahora se está y que era directamente trabajo en la comunidad. Posteriormente, cuando me tocó trabajar ya estando como profesional de enfermería y estar directamente en las comunidades, de ese seguimiento que se le daba directamente a las familias desde la parte comunitaria. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que cuando me tocó directamente trabajar en un centro de salud en la región de la montaña, en el estado de Guerrero, llegaban las señoras todas las mañanas a las 7 de la mañana a recibir la papilla para sus niños, porque había un alto estado de desnutrición directamente. También a través de esos programas, pues de alguna manera se fomentaba que las personas asistieran a su control. No sé si para bien o para mal, porque considero que también tuvo algunos errores esos programas, y se hizo un mal uso directamente. Sin embargo, creo que también tuvieron elementos positivos en esas cuestiones, ¿no? Fue muy sonado también este tipo de que se tomaban decisiones arbitrarias por los profesionales de la salud en las comunidades. Se realizaron OTB directamente en mujeres indígenas sin su previo consentimiento. Fue una situación muy sonada directamente en la región del estado de Guerrero. Entonces, creo que trabajar directamente con la comunidad tiene sus ventajas, pero necesitamos que realmente todo lo que se trabaje sea o emerja desde la comunidad, porque en muchas ocasiones los programas, todo lo que se implementa está desde un escritorio hacia la comunidad. Y a veces todos los programas no pueden ser aplicables bajo los mismos contextos, bajo las mismas características, y lo cual resulta importante conocer esas características para que los programas puedan funcionar. Entonces, tenemos un reto que se está viviendo, y ustedes no me dejarán mentir ahora, en ese sentido, esa nueva transición en el sistema de salud, pues esperemos y puedan retomar realmente el concepto o las cuestiones de salud mental como una prioridad. Entonces, creo que nos te queda mucho por trabajar directamente. Gracias, maestro. La maestra Lilia nos comenta: mi pregunta está relacionada a que las pérdidas en la vida
son ineludibles y como profesionales de la salud es importante ofrecer el servicio tanatológico en el duelo por pérdidas humanas, ya que todos afrontan las etapas del duelo de diferente manera. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar el duelo de la depresión severa? Aquí es muy importante dos situaciones. La primera es, yo se los hacía hincapié directamente a lo largo de la presentación, nos enseñan siempre a cómo nosotros le debemos de enseñar a la persona a cómo manejar esas cuestiones del duelo, pero a nosotros como profesionales no nos enseñan. Entonces, creo que uno de los elementos importantes sería que nosotros tengamos esta preparación directamente, no solamente en salud mental, sino también en cuestiones de tanatología, que también eso ya sería otra área de oportunidad, ¿no? ¿Cómo poderlo diferenciar? Yo creo que debemos de considerar, existen ciertos test hoy en día que podemos nosotros identificar, que nos pueden dar la pauta de poder identificar sintomatología depresiva en función de poderlo diferenciar de un proceso de duelo. Obviamente yo se los hacía mención, la entrevista puede ser un elemento importante que la persona realmente puede expresar lo que está viviendo y poder ayudarnos de estos test, que si bien nos van a poder a nosotros ayudar a identificar cierta sintomatología, y si es así, canalizarla con un profesional, porque recordemos que tenemos que considerar hasta dónde son nuestras funciones como profesionales de enfermería, pero y hasta dónde competen las otras funciones de algún otro profesional. Entonces, yo respondiendo de manera puntual a esta pregunta sería primero poder durante la entrevista, cuando la persona llegue, poder tratar de obtener la mayor información posible para poder identificar realmente a qué se está debiendo que esté presentando esa sintomatología, es decir, que se sienta muy triste, que no tenga interés por su vida, que pueda de alguna manera que la vida ya se acabe, ese tipo de situaciones, y ayudarnos con test de alguna manera. Uno de ellos puede ser el de depresión de Beck, que a través de una serie de preguntas podemos identificar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que aquí lo más importante es que podamos nosotros identificar todos estos recursos que podemos trabajar directamente en la comunidad y canalizar al área correspondiente en la medida de lo posible, maestra. Gracias, maestra. Pues bueno, entonces entraremos, no sé si existe alguna otra duda, si no entraremos a la recta final de esta charla. Específicamente, creo que el tiempo se ha pasado muy rápido. No sé si me pudieran confirmar, si logran visualizar directamente ya ahora a través de la presentación. Sí, doctor, se visualiza. Gracias, maestra. Bien, ahora, en ese sentido, pues yo siempre, y ahorita se los acabo de mencionar, resulta muy importante que podamos retomar lo que nos proponen a nivel mundial, internacional, nacional, pero adecuarlo a nuestros contextos directamente. Estos nuevos planteamientos de la agenda que plantea la Organización Panamericana de la Salud, plantea una nueva agenda para la salud mental en las Américas. Las Américas es muy amplio. Cada región, cada parte tiene ciertas características que se tienen que analizar. Por lo tanto, ¿de dónde surge este nuevo informe o esta nueva propuesta? En función de lo que se estudió en cuestión de salud mental y COVID directamente. Vuelvo a insistir que si bien se tenían prioridades sobre salud mental, pues no eran muy escasas. A raíz del COVID, pues se dio un mayor auge directamente. ¿Qué se propone directamente? Podemos visualizar en esta parte y tal vez estaría yo de acuerdo y no con algunos puntos. Primero, cobertura universal de salud. Difícilmente y se ha tratado de hacer en todos los contextos, no solamente en México, sino en gran parte del mundo, y no se tiene directamente una cobertura universal de salud. Sin embargo, lo plantea este nuevo informe de la OPS, lo plantea como uno de los principios transversales del nuevo sistema de atención de la salud mental, que incluye los derechos humanos, claro, que se respeten esa integridad como ser humano, como sujeto, como miembro y partícipe de una sociedad, que existe igualdad y no discriminación. Creo que aquí también es un reto enorme que debemos tener todos y cada uno de los profesionales
a ser conscientes o a formarnos directamente en cuestiones de género, de no discriminación, en formarnos en esta cuestión de derechos humanos para poder nosotros aterrizar estos elementos. Enfoque del curso de vida, poder comprender realmente la evolución, las características, los cambios que tienen cada uno de los sujetos a lo largo del ciclo vital. Yo se los mencionaba por ahí, si tienen la oportunidad de leer las teorías de la personalidad, se van a dar cuenta que existen múltiples teorías que nos permiten y que nos explican realmente los comportamientos de cada uno de nosotros a lo largo del ciclo vital. El otro elemento importante tiene que ver con el empoderamiento de las personas con problemas de salud mental y sus familias. Y por ahí lo mencionaban en la presentación y en uno de los comentarios. Creo que lo más complejo y para poder llevar a cabo este empoderamiento es poder aceptar que yo tengo una enfermedad mental o que tengo un problema de salud mental y que además mi familia, la familia, pueda comprender qué es lo que me está pasando. Porque en muchas ocasiones yo lo puedo aceptar, sin embargo mi familia no lo está entendiendo y entonces uno del apoyo social que puede tener esta persona para poder enfrentar esas circunstancias, pues no lo está teniendo y entonces el proceso va a ser mucho más lento. Y por ende, y como yo se los mencionaba, la colaboración multisectorial. Y aquí creo que la maestra lo mencionaba también, y es que nosotros no tenemos psicólogos. Hay que buscar ese sistema de referencia y contrarreferencia que nos permite a nosotros buscar esos aliados. Tal vez no necesariamente tendrá que ser directamente del sector salud, sino buscar aliados, el convenio con ciertas asociaciones que nos permitan lograr estos elementos. Esos son como que los elementos generales que plantea directamente esta nueva agenda para la salud mental en las Américas. Sin embargo, dentro de esta propia agenda también tenemos nosotros ciertas recomendaciones. Son 10 recomendaciones de manera muy puntual. Primero, elevar la salud mental a nivel nacional y supranacional. Hacer la salud mental una prioridad del desarrollo nacional, incluir a la salud mental en la cobertura universal de salud y construir y fortalecer alianzas estratégicas. Debemos de partir entonces que la salud mental tiene que ser un componente que se tiene que visualizar en todos los programas de salud. No solamente, y que tiene que tener un recurso destinado, que tiene que tener metas, estrategias muy bien fundamentadas y planteadas que nos permitan a nosotros elevar la salud mental. Dentro del punto número 2, tenemos que integrar la salud mental en todas las políticas. En muchas ocasiones lo que se ha hecho es, existe la salud mental, pero como un componente como un elemento de. No, ahora la salud mental tiene que estar incluida en todas las políticas. Por lo tanto, se tiene que incluir como una prioridad de la salud. También incluir esta parte a los diferentes sectores fuera del sector salud, porque la salud no solamente le compete a la Secretaría de Salud, sino que va más allá, tiene que trascender, y lo hablamos directamente en esta presentación, directamente con la comunidad, la parte económica, la parte política, todos los elementos directamente que le integran. Y por lo tanto, integrar a la salud mental en respuestas en desastres y emergencias. Realmente preparar a las personas para poder enfrentar las diversas circunstancias, entre ellas los desastres y las emergencias. Y aquí podemos hablar que las personas pueden suscitar directamente estrés postraumático, pero entonces hay que capacitar a los profesionales de la salud en salud mental para que puedan atender a este tipo de personas. Como tercera recomendación, tenemos aumentar la cantidad y mejorar la calidad del financiamiento para la salud mental. Yo se los mencionaba al inicio de la presentación, solo el 2% del recurso mundial se destina directamente a salud mental y de ese el 60% se destina directamente a los hospitales psiquiátricos. Y entonces, por lo tanto, requiere un enfoque mucho más integral, que el recurso sea destinado de una manera adecuada y pertinente que permita tener recursos para poder subsanar muchos de los elementos que se pudieran presentar a lo largo de las diversas circunstancias que se pudieran presentar. Como punto número 4, tenemos garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. Y aquí
Vuelvo a insistir, la capacitación y educación continua que debemos tener como profesionales de la salud, en el sentido de poder nosotros saber hasta dónde la persona con una enfermedad mental puede tener la capacidad de poder tomar decisiones sobre su propia salud. Tiene que haber leyes que garanticen los derechos humanos, tiene que haber también acelerar la transición de las instituciones psiquiátricas de larga estancia a los niveles comunitarios. En muchas ocasiones lo que se ha criticado es que si una persona requiere estar en un hospital psiquiátrico, se aísla completamente, directamente de su comunidad. No, ahora la comunidad tiene que jugar un papel muy importante, un elemento muy importante directamente de la recuperación. También aumentar la cuestión de derechos humanos relacionados en salud mental en todos los sectores. Algo que tenemos que tener en cuenta son los derechos humanos de las personas. Como punto número 5, nos habla específicamente promover y proteger la salud mental a lo largo de la vida. Con esto me permito señalar que somos una población en riesgo, que en cualquier momento de nuestra vida se pudiera presentar alguna alteración de la salud mental. Por lo tanto, debemos de priorizar la salud mental en la escuela, esto enfocado principalmente en los adolescentes y los jóvenes. Promover la prevención en el campo de la salud mental. Promover, y es aquí donde nos remite directamente a la comunidad. Diseñar ciudades y comunidades adaptadas a las personas mayores. No debemos de olvidar que las personas mayores van a ser un elemento importante y va a ser la mayor población dentro de unos años que va a requerir mayor atención. Entonces tenemos que irnos preparando sobre esas circunstancias. Dentro de la recomendación 6 es mejorar y ampliar los servicios de atención de salud mental a nivel comunitario. Y bien, en esta recomendación ya se toma en cuenta este enfoque que debe tener desde la parte de la comunidad. Y entonces la integración de la salud mental en la atención primaria de salud tiene que ser un elemento importante. Tenemos que trasladar directamente la salud mental a la comunidad, a la atención primaria. Crear servicios de salud mental culturalmente competentes. Y cuando nos referimos a culturalmente competentes, estamos refiriéndonos a que debemos de tomar en cuenta las propias características que se tienen del lugar, respetar las costumbres, las tradiciones que tiene un grupo directamente, pero eso no implica que no podamos hablar directamente de salud mental. Aprovechar la tecnología digital, bien lo mencionaba el maestro, de alguna manera de poder incorporar la tecnología en el fomento de la salud mental, en el fomento, de alguna manera. Que los servicios de alguna manera de salud mental cuando se requieran puedan estar a disponibilidad de cada uno de las personas que lo requieran. Tal vez eso suene como algo todavía ideal, sin embargo esperemos en la medida de lo posible se pueda cumplir. De manera muy particular nosotros aquí en Campeche, el hospital psiquiátrico nos queda en la capital, Campeche, que está como a 3 horas aproximadamente. Entonces, eso implica tal vez para una persona que lo requiera trasladarse a otro lugar, cuestiones de recursos, entonces implica considerar el entorno también, ¿no? Como prioridad número 7, fortalecer la prevención del suicidio, y esto va en función de que el suicidio y la depresión son dos de los problemas mentales que más prevalecen directamente en la población. Entonces, estos requieren programas de manera específicas, acciones que permitan de alguna manera pues, fortalecer la capacidad multisectorial para responder a las lesiones dirigidas o, en este caso, que puedan se puede ocasionar la persona y que puedan llevarlo a una ideación suicida, al suicidio, que permitan que los servicios realmente sean accesibles directamente a toda la población. Y en la recomendación número 8, adoptar un enfoque transformador frente a las cuestiones de género en pro de la salud mental. Volvemos a este punto que yo les comentaba en algún momento de la presentación. Se tienen que reducir las desigualdades de género, promover el empoderamiento de las mujeres, fortalecer las acciones en función de la prevención de la violencia de género, y también esta cuestión de las masculinidades tóxicas en la salud mental.
estas concepciones que pueden existir de género directamente en la comunidad y que están repercutiendo de manera muy puntual y muy precisa en la salud mental de las personas. Como punto número 9, abordar el racismo y la discriminación racial como importantes determinantes de la salud mental. Debemos de recordar que cada grupo poblacional tiene ciertas particularidades, cada pueblos indígenas, grupos étnicos, y hay que respetar lo que es lo que se concibe dentro de ellos. De alguna manera, elaborar planes de acción nacionales en contra del racismo y la discriminación racial, que eso se vea directamente trasladado a las políticas públicas de alguna manera, y también que podamos intervenir de una manera adecuada y pertinente. Algo que también nos compete como profesionales de la salud es mejorar los datos e investigaciones sobre salud mental. Tal vez se ha investigado mucho sobre ciertas variables psicológicas. Sin embargo, ahora nos compete como profesionales de la salud, de enfermería, poder nosotros plasmar qué es lo que estamos haciendo en función de la salud mental, integrar otras iniciativas en función de la recopilación de los datos, que podamos tener acceso a ese tipo de datos, que podamos tener un seguimiento y evaluación del aprendizaje en todos los programas de salud mental, porque en muchas ocasiones se implementan los programas de salud mental, pero no se les da un seguimiento, simplemente se entrega un reporte, estamos acostumbrados a integrar a cubrir ciertas metas, ciertos números, y ahí se queda todo. Mas no vemos realmente si eso tiene un impacto positivo o negativo directamente en la población. Y por lo tanto, es fundamental promover la investigación en cuestiones de salud mental. Estas recomendaciones en el documento, en el documento que les acabo de mostrar, que es la nueva agenda para la salud mental en las Américas. Lo pueden encontrar de manera libre en internet y hace mucho hincapié de que estos son elementos, son ciertas recomendaciones que se hacen, pero que cada una de ellas se puede adaptar de acuerdo a los diferentes contextos donde estemos cada uno de nosotros. Y eso nos va a permitir poder tener un mayor alcance, mayores implicaciones. En este sentido, y poder nosotros ir cerrando en esta parte, debemos de considerar entonces que priorizar la prevención de las enfermedades mentales por encima del tratamiento y la rehabilitación. Resulta fundamental llevar a cabo la prevención de las enfermedades mentales y no enfocarnos tanto en el tratamiento y la rehabilitación, que es lo que se hace hoy en día. También, de alguna manera, erradicar las desigualdades en salud. Y esto también juega un papel muy importante, ¿no? En el sentido de que las instituciones tienen que ser accesibles directamente a los diversos grupos poblacionales, que en muchas ocasiones resulta un poco complejo. También dotar a las instituciones de mayor apoyo técnico, mayor apoyo técnico y financiero, que aquí también resulta un desafío enorme directamente, que pueden ser un elemento fundamental para poder de alguna manera incluir ciertas herramientas que permitan fortalecer la salud mental desde la atención primaria. Claro que nos compete trabajar mucho, dotar que las personas que son las tomadoras de decisiones en salud puedan destinar estos recursos directamente, no solamente en la atención de la salud mental, sino también en nuestra propia capacitación en funciones o en temas de salud mental. Cambiar las percepciones, educar en salud mental, concientizar a la sociedad sobre la importancia de la salud mental y que esto, recordar que la salud mental juega un papel fundamental en nuestra propia salud y que también el Estado y las propias instituciones garanticen el derecho a la salud mental, que nos permite que podamos incorporar directamente a la sociedad en el fomento de la salud mental, y es aquí un papel fundamental directamente de la comunidad, que la comunidad va a formar un elemento crucial en la cuestión de la salud mental y, sin lugar a duda, la familia como pieza fundamental para poder nosotros consolidar y poder construir una muy buena salud mental. Como consideraciones finales, pues me permitiría señalar que como profesionales de la salud tenemos un desafío directamente enorme, abordar la salud mental
desde sus diferentes vertientes, desde los diferentes niveles de atención a la salud. Un reto enorme que tenemos que asumir con mayor certeza, puede haber mucha incertidumbre, claro, pero es un reto que tenemos que considerar y tenemos que afrontar y estar preparados ante ello. Tenemos que trabajar inter y multidisciplinarmente, claro, para poder nosotros, de alguna manera, tener un abordaje mucho más integral de la salud mental. Y algo que nos está faltando es evidenciar lo que estamos haciendo directamente en la comunidad. Para que esto no solamente sea el fundamento para la toma de decisiones, sino también un fundamento para el cuidado de enfermería. Y algo que no debemos de dejar y siempre tener en mente es la educación y la capacitación continua en cuestiones de salud. Creo que son 4 retos o 4 elementos importantes que tenemos ahí y que requieren atención de cada uno de nosotros de acuerdo al área en la cual nos estemos desarrollando, desde los diferentes puntos de acción que podamos tener y que sí requiere que cada uno de nosotros asumamos con compromiso y responsabilidad. Pues bueno, de mi parte sería todo. Quedo abierto a cualquier comentario, a cualquier sugerencia, y esa es una bella postal desde Ciudad del Carmen, Campeche. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a ver si tenemos algunas preguntas o comentarios sobre eh, la conferencia del día de hoy. Tenemos un comentario que me permito leer, que dice que gracias por visibilizar la salutogénesis mental en la comunidad y principalmente en la promoción y la educación. Vamos a ver si nos aparecen algunas preguntas o comentarios y mientras llegan a aparecer, agradecemos su tiempo y dedicación el día de hoy en acompañarnos en nuestra jornada. Como lo mencionaba hace rato, es parte de nuestro diplomado de enfermería comunitaria, en el cual esperamos que usted sea partícipe en próximas sesiones con nosotros. Entonces vamos a visualizar. Hasta el momento solo han aparecido las felicitaciones que estaban durante el transcurso, algunas afirmaciones que también ya fueron incluidas. Tenemos también en redes sociales a través de Facebook algunas felicitaciones por la actividad del día de hoy, pero no nos aparecen preguntas. Creemos que ha quedado muy clara la sesión del día de hoy. Siguen apareciendo algunas felicitaciones. Entonces, igual sí, agradecer a todos los asistentes si pudieran prender su camarita, porque estamos formando como eh, nuestro pequeño álbum de Del fotos para recuerdo. nuestros participantes. Sí, es que como lo comentaba el anterior asistente, eh, todas las actividades y todas las conferencias son parte de nuestro diplomado. Sin embargo, no nos cerramos a compartir el conocimiento con todas las personas interesadas y por eso hoy tuvimos una gran cantidad de asistentes. Tuvimos 52, nunca habíamos tenido tantos hasta ahorita. Esperamos igual y para posteriores actividades, pero hoy tuvimos 52 que son parte del diplomado. Algunos y algunos otros son parte de que vieron la publicidad y se incorporaron el día de hoy con nosotros. Entonces, les vamos a pedir que sonrían y a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Entonces, le haremos llegar la imagen a nuestros asistentes porque la están ocupando para su portafolio de evidencias. Y pues solo queda agradecer, maestro, y pues ya próximamente igual a todos los asistentes del día de hoy como miembros del diplomado, así como los participantes externos, les podríamos avisar que en meses futuros el doctor Juan Telumbre y su servidor realizaremos la organización de nuestro primer diplomado en salud mental para que también puedan ser partícipes. Esta es una pequeña cátedra de todo lo que podremos visualizar en ese diplomado. Entonces les mandamos un fuerte abrazo y estamos al pendientes. Muchas gracias. Al Muchas contrario, gracias, gracias a doctor. ustedes. Que tengan Muchas excelentes tardes. gracias.
Saludos y abrazos. Gracias, Giovanni. Un saludo a Lubia, por favor. Claro que sí, doctora.